Bien, entonces espero que todos puedan ver la pantalla. Ustedes me dicen si así es o si hay problemas. Bueno, la clase pasada que revisamos en relación a lo que conocemos como cinema, ¿vale? Aquí está, en esta parte. Entonces, muchachos, definimos o establecimos qué era lo que íbamos a conocer como un vector de posición, ¿ok? Un vector que nos decía dónde está ubicado un objeto. Y para hacer esto, tenemos que dar, por ejemplo, las componentes del vector, ¿no? En qué posición se encuentra a partir de un origen que nosotros determinamos. Bueno, después de ello, ¿ok? Vimos cómo establecer entonces o cómo entender el vector de desplazamiento, que no era otra cosa más que, si recuerdan, la diferencia vectorial entre la posición final a la cual queremos situarnos y la posición inicial en la cual nos Ujú. encontramos. ¿De acuerdo? Huevo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, sí recordamos esa parte? Sí, Sí, sí. profe. Ok, vale. Entonces tenemos vector posición, vector desplazamiento y después surgió la pregunta, bueno, ya que tenemos estas dos cantidades, ¿cómo podemos determinar o cómo podemos dar respuesta a la pregunta? ¿Cómo es que sabemos que nos movemos rápido o no en alguna determinada situación? O en general, ¿cómo sabemos si un objeto se está moviendo rápido o no? Bueno, dijimos entonces que eh, la respuesta a esa pregunta se encontraba a partir de esta cantidad, ¿ok? Que definimos como la velocidad promedio. O sea, la velocidad promedio mide, ¿ok? Qué tan rápido un objeto cambia de posición. Vean, aquí está el vector desplazamiento entre el tiempo que le toma a dicho objeto cambiar de posición. Y esta cuentita nos dice entonces la velocidad promedio. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo de esta parte. Ahora, aquí viene algo, bueno, voy a escribirlo aquí. Conociendo el tiempo que le toma un objeto, podemos determinar la velocidad promedio. Viene aquí una segunda definición o un segundo aspecto que hay que tomar en cuenta. Vean, eh, se define, se define también la rapidez promedio, ¿ok? Como la distancia total recorrida por el objeto entre el tiempo que le toma correr dicha distancia. ¿Okay? Entonces aquí, muchachos, eh, tenemos entonces que la rapidez promedio lo voy a poner como R promedio o prom también. Podemos prom, promedio. Vean, se define o se va a determinar como la distancia total recorrida, total recorrida entre el tiempo total empleado. Y esta expresión creo que a ustedes la conocen mucho, la han trabajado bastante, pero la conocen como la velocidad, distancia entre tiempo. Es así como les han dicho que es la velocidad, ¿no? Que se determina la velocidad, distancia sobre tiempo. Sí. Bueno, pues entonces aquí hay una precisión o una corrección conceptual que hay que hacer. Eso que ustedes les han vendido o que ustedes entienden como velocidad, distancia sobre tiempo, no es exactamente la velocidad. ¿Se relaciona con ella? Sí. ¿Tiene las mismas unidades? Sí. Longitud sobre tiempo, pero son cosas muy, muy diferentes. La velocidad, vean.
Lo que llamamos nosotros velocidad, o debemos ya comenzar a llamar velocidad, es el cambio entre posición sobre un intervalo de tiempo que empleamos para efectuar dicho cambio de posición, mientras que la rapidez promedio toma en cuenta toda la distancia que se recorrió entre el tiempo total tomado para realizar dicho recorrido. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el problema que planteamos, si recuerdan de la UPI, ustedes muy bien decían que la distancia que se recorre al ir a la cafetería y después a la sala de cómputo es mucho mayor a solamente ir de manera directa desde la entrada a la sala de cómputo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tomamos solamente en cuenta el cambio de posición, es decir, entrada de la UPI a sala de cómputo, entre el tiempo que nos tomó realizar dicho cambio, estamos calculando, muchachos, la velocidad promedio. Pero si estamos tomando en cuenta, ¿ok?, el recorrido, es decir, la distancia total recorrida al movernos, por ejemplo, de la entrada a la sala a la cafetería y después de la cafetería a la sala de cómputo, si tomamos todo ese trayecto recorrido, estamos determinando la rapidez promedio. Ok, entonces aquí viene la diferencia. Importantísima. Ustedes a partir de ese momento, cuando se les pida determinar velocidades, si ustedes dicen que es distancia sobre tiempo, ya estamos mal. Ya estamos entendiendo mal las cosas. Okay, vamos a hacer un ejemplo en esta sesión donde vamos a ver que bajo ciertas circunstancias, velocidad y rapidez promedios coinciden. Y eso es justamente lo que da lugar a que lo que nos han enseñado, ¿no? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a ver por qué en ocasiones sí coincide, pero de manera general tiene que quedar muy claro que esto no es así. ¿Ok? Entonces, bueno, tras hacer esa recapitulación, digamos, vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a entender esto. Entonces, para ello, voy a cambiar de pantalla. Vamos a irnos a Excel. Bueno, porque ahí vamos a ocupar ese software. Muy bien, entonces, déjenme compartir la pantalla de... Vean la pantalla de Excel, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Vale, entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo aquí bastante rápido. Vamos a tabular. Vamos a imaginar que nosotros estamos con un cronómetro ubicados en el origen de coordenadas y vamos a analizar el movimiento que sigue un auto, por ejemplo, o algún otro objeto que se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una tabla de valores. En la primera columna vamos a tener el tiempo. Lo vamos a medir en segundos. ¿De acuerdo? Y en la otra columna vamos a tener la posición del objeto. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar intervalos de 2 segundos. Entonces, por ejemplo, aquí 0 segundos, 2 segundos, 4 segundos, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a nosotros a realizar con nuestro cronómetro, vamos a estar registrando intervalos cada 2 segundos. Entonces, a ver, vamos a irnos hasta, ¿qué les parece? Un 30, ¿ok? De esos datos. Y en la posición, repito, vamos a estar ubicando en dónde se encuentra el objeto, pero todo esto en el eje X, ¿de acuerdo? Todo eso que vamos a hacer en este ejemplo lo vamos a imaginar en el eje X. Entonces, por ejemplo, en t igual a 0 segundos, vamos a decir que el objeto, vean, se está ubicado en menos
20 metros. Pregunta, ¿tiene sentido este valor de menos 20 metros? ¿O qué quiere decir? ¿Qué se imaginan que querrá decir este valor? Si hablamos en un cuadrante, creo que sí, ¿no? Bueno, del plano cartesiano. Bueno, comenté que vamos a trabajar esto en el eje X, solamente en el eje X. Pues no, porque estamos buscando como que distancia. Distancia. Bueno, recorrido en este caso. Pero a ver, vean, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Cuál es el encabezado de esta columna? Nos está diciendo como que la dirección, ¿no? Ok. Respecto a nuestro punto, bueno, nuestro origen. El del origen. diría Ok. que- Es la posición en la que se encuentra el objeto, ¿no? Ajá. Entonces, menos 20 metros, ¿qué quiere decir? O sea, ¿dónde Nuestra estamos posición ubicando? inicial. Sí, pero De la posición inicial para atrás, ¿no? Está retrocediendo. a ver, está ubicado. Está ubicado. Vean, es posición. Y la posición nos dice dónde está ubicado. O sea, del origen hacia atrás, no Del hacia origen enfrente. en el eje X negativo. Exactamente. Ahí está. Ese es el detalle. Entonces, mucho cuidado. No estamos aquí diciendo distancias, ¿eh? Mucho cuidado. No estamos diciendo distancias. Porque si fuesen distancias, en efecto, el menos 20 no tiene sentido. O sea, poner un menos 20 en una distancia no tiene sentido para nada. Porque todas las distancias, recuerden, son cantidades positivas. Pero como estamos hablando de posición, donde se encuentra el objeto, entonces sí tiene sentido poner un menos 20. Lo que estamos diciendo que es que se encuentra a 20 metros, pero en el eje X negativo. ¿A partir de qué punto? Del origen. ¿Sí queda claro, muchachos? Porque este tipo de ideas son muy importantes porque si no queda claro la diferencia entre hablar de posición de un objeto y la distancia a la cual se encuentra el objeto, luego ahí surgen los problemas para los cálculos y justamente para resolver más problemas. Entonces, nuevamente, ¿a alguien no le quedó claro por qué menos 20 sí tiene sentido ponerlo aquí? ¿Y qué quiere decir ese menos 20? Creo que no. Ok, bueno. Entonces vean, en la posición inicial, ok, vamos a tomarla como posición inicial porque sucede en t igual a 0 segundos. Bueno, estaba el objeto en menos 20 metros. Después se encontró en menos 15, menos 5, 0. A ver, ¿qué sucedió aquí? A ver, ¿qué pueden decir acerca del movimiento, bueno, del objeto? Conforme pasó el tiempo avanzó, ¿no? ¿Avanzó en qué dirección? Hacia el eje Positiva. X positivo. Hacia el eje X positivo. Muy bien. Como O vemos, está llegando al origen. o está llegando al Sí, origen, más bien. exacto, se está aproximando al origen. Muy bien. Entonces, bueno, la historia no termina ahí. Vamos a ver que este objeto pues sigue avanzando. Ok. Entonces le voy a poner así. Perdón, aquí, 0. Ok. ¿Qué sucedió entonces? A ver, ¿qué pueden decir con estos datos de la columna 2? A ver, se fue avanzando hacia el eje X positivo, ¿no? Y llegó al origen. No se detuvo, sino que siguió avanzando hacia el eje X positivo, hasta llegar a la máxima, 40. hasta la posición de 40 metros. Muy bien. Y a partir de esa posición de 40 metros, Retrocedió hasta ajá, llegar al origen y llegando al origen retrocedió, bueno, hasta el menos 25 más bien que llegó. ok. Entonces, a partir de una vez que llegó a 40, a los 16 segundos, comenzó después a avanzar nuevamente hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacia el eje X negativo. Exacto. Llegando hasta el origen, pero no se detuvo, sino que siguió avanzando más hacia la izquierda, hasta ubicarse en la posición, vean, la posición de
menos 25 metros. En 30 segundos. Hasta, todo esto recorrido en 30 segundos. Entonces es un vehículo u objeto que se mueve, pues, digamos, relativamente rápido. Bueno, vamos a graficar esto. Ok, aquí, bueno, no, afortunadamente tenemos tecnología y lo vamos a hacer más rápido. Entonces, a ver, el gráfico que voy a ocupar va a ser este. ¿Vale? ¿Y qué prefieren, este color o este? ¿El azul o fondo negro? Negro. El negro, ¿no, profe? Se Negro. ve más chido. Se ve más, ok, se ve un poco más elegante. Muy bien. Entonces lo voy a ampliar aquí. Ok, vamos a agregarle título a los ejes. El eje vertical, ¿de acuerdo? Va a ser el tiempo, ¿ok? Medido en segundos. Y el eje, perdón, el eje horizontal es el tiempo, es el tiempo medido en segundos. Y el eje vertical va a ser la posición, repito, posición, medido en metros. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de valores. Voy a marcar aquí los datos. Muy bien. Entonces vean, esa es la gráfica de cómo cambió de posición el vehículo o el objeto. En 0 segundos, vean, se encontraba en una posición de menos 20 metros. Comenzó, como bien dijeron, a avanzar hacia el origen, pero no se detuvo ahí. Siguió avanzando más y más hacia la derecha, llegando a la posición de 40 metros. Después que está en la posición de 40 metros, comenzó a avanzar ahora, pero a la izquierda. Es decir, regresó al origen. Pero no se detuvo ahí, sino que siguió avanzando hasta llegar a la posición de menos 25 metros. Es decir, 25 metros en el eje X negativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que tengan con relación a la gráfica o a la información que se está aquí mostrando? Profe, Sí. disculpe, eso podría ser un péndulo, ¿no? Porque está en una posición y se acerca al eje, luego se pasa y luego regresa. Pues podría ser, podría ser. No, o sea, digamos, aquí no estamos diciendo exactamente qué objeto o vehículo se trate. ¿Ok? ¿Qué es un péndulo? Bueno, es pensar en un sistema muy, muy concreto. Entonces, bueno, aquí ya estamos dejando un poco de arbitrariedad. Podría ser el caso. O sea, yo lo digo por el hecho de que la velocidad es, o sea, que hay un cambio en los puntos y por eso Ajá. hay una velocidad. Porque no siempre va a 2.5 metros por segundo. Cambia su velocidad. Pero aquí todavía no hablamos de velocidad. No sé Ajá, cómo estás viendo la velocidad. Bueno, a mí no me queda claro cómo el del gráfico, en este momento podemos leer la velocidad. De hecho, a eso Yo vamos. tengo una pregunta. Sí. Bueno, no sé si escuché bien, pero me pareció que el punto más alto dijo que era el origen o algo así. No, no. O sea, lo que estamos diciendo es que a partir del origen, o sea, estas posiciones están referidas a algún lugar, ¿no? O sea, el hecho de que digamos menos 20 metros significa que nosotros previamente establecimos un punto de referencia para poder hablar de izquierda y derecha. Ah, ok. Entonces, decir menos 20 metros significa que a partir de nuestro punto de referencia estamos ubicando el objeto a la izquierda. Por eso el signo negativo. Okay. Signos positivos significa entonces que a partir de ese punto de referencia, que bueno, para fines prácticos es justamente el origen del eje X, el objeto se encuentra a 10 metros o 20 metros por adelante, o sea, hacia la derecha. Ok, sí, ya. Es que había escuchado mal entonces. Gracias. Ok, ¿vale? Ahora,
El hecho de que aquí tengamos una posición máxima, bueno, sí, una posición que podemos llamarle máxima, si quieren utilizar ese término, lo único que nos dice es que el objeto, sea de lo que se trate, llegó a esa posición y comenzó a regresar después. Por ejemplo, podemos pensar que ustedes salen de su casa, que está en la posición de -20, toman la bicicleta, se van al Oxxo más cercano o a la tienda de abarrotes más cercana y regresan. Y lo único que hicimos aquí fue contabilizar su posición cada 2 segundos. Entonces no necesariamente tiene que ser un péndulo. Puede ser, por ejemplo, este caso de que se montan a la bicicleta, pedalean tan rápido como les sea posible para llegar a esta posición de 40 metros. Hacen su compra y comienzan a regresar hacia su casa, pero bueno, se pasan, digamos, por una cuadra, ¿no? Por eso se ubican en -25 metros y no en -20. Por ejemplo, o sea, eso es tratando de como que darle contexto al problema. O puede ser, por ejemplo, un ave, ¿no? Que sale de su nido, vuela, recorre estas posiciones, digamos un observador de aves, va registrando la posición de esa ave en estos cada 2 segundos. Encuentra que llega, por ejemplo, a beber agua a la posición de 40 metros, a partir de donde se encuentra esta persona, y después regresa al nido, o incluso un poco más allá del nido, ¿no? Entonces puede ser, repito, cualquier objeto. Lo único que estamos aquí contabilizando o registrando es su posición cada 2 segundos. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o comentario, muchachos? Profe, ¿no sería Sí. recomendable siempre trabajar las posiciones a partir del 0 y no negativos? Por eso lo estamos haciendo a partir de un 0. Por eso es que estamos diciendo ubicando a -20. O sea, tú estás en el origen. Ajá, sí. Ajá. Y entonces tú comienzas a ubicar al ave, al vehículo, al lugar o el objeto que tú gustes, 20 metros, por ejemplo, aquí, a la izquierda de donde tú estás parado. O sea, hacia el eje X negativo. Porque, a ver, o sea, si tú dices que... entiendo la pregunta que estás diciendo. O sea, tu sugerencia de ¿por qué no ubico mi objeto en 0? Para no hablar de posiciones negativas. Ok, pero nota ahí que tú estás cambiando, o sea, el 0, ¿dónde lo estás tomando? En dónde se encuentra el objeto. O sea, te estás moviendo, vamos a decirlo así, te estás desplazando primero hacia donde está el objeto y ahí comienzas a contabilizar. Eso también se puede hacer. Eso también lo puedes hacer. Pero lo que yo quiero que quede claro es que las posiciones no necesariamente tienen que iniciar en 0. O sea, eso sería lo más cómodo. Pero lo que quiero aquí rescatar, y justamente para que después cuando se les deje tarea o alguna otra actividad, no quieran todo referirlo al 0 y piensen que todas las posiciones iniciales tienen que comenzar en 0, no necesariamente. Nosotros podemos mover nuestro sistema de referencia, sí, de tal manera que justo aquí, donde estoy diciendo en este momento -20, sea mi nuevo. Se puede hacer. Claro que se puede hacer. Pero repito, no necesariamente o sea, por ejemplo, imaginen ustedes que quieren determinar, por ejemplo, en el problema número 2 de la tarea, con un, ¿cómo se llama? Con el radar, exacto. Por ejemplo, imaginen un submarino o un sonar que les determina la posición de una embarcación. O sea, sería muy cómodo decir que la posición es 0, ¿no? O sea, mover nuestro origen de referencia o nuestro origen de coordenadas a ese punto para comenzar ahí a medir posición 0. Pero
pues, si es una embarcación enemiga o si queremos pasar a incógnito, etcétera, pues no nos conviene pararnos justamente donde está el objeto al cual queremos medir la posición. No sé si queda claro entonces las posibles desventajas o implicaciones que tiene mover el origen de coordenadas, que sí se puede hacer, repito, pero a veces es, pues, no sé, digamos, no es a veces tan necesario hacerlo, o a veces hacerlo implica, por ejemplo, eh, tener que mover todo nuestro equipo a dicha posición. Entonces, por así decirlo, digamos, todo va a depender del contexto que tengamos. Claro, claro. Por ejemplo, en este observador de aves que les decía, imaginen que esto está representando las posiciones del que un ave realiza. El observador va a preferir no interferir, ¿no? No interactuar con el ave porque quiere observarla en su hábitat natural. Entonces no se va a poner a un lado de ella, ¿no? Simplemente para decir, voy a poner mi cero en su nido. ¿Sería lo cómodo? Sí. Pero para el contexto, pues no le conviene. Mejor, entre más alejado esté, mucho mejor, porque así no afecta al ave. ¿Vale? Por eso las posiciones las podemos tomar como menos también. Simplemente estamos diciendo que a partir de donde yo estoy parado, que es mi cero, el vehículo o el objeto se encuentra 20 metros a mi izquierda. Y nada más, es lo único que estoy diciendo. Si quiero medir por ejemplo, un submarino que se está moviendo en las profundidades y yo estoy, digamos, a nivel del mar, pues sería muy poco práctico tener que ponerme mi traje de buzo y si el submarino está en altas profundidades, imagínense todo lo que implicaría, ¿no? Tan solo por querer que mi posición inicial sea cero también. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es intentando responder esta pregunta de por qué, si se podría, sí se podría, no digo que no, pero va a depender también, claro, de la situación real que uno esté experimentando. Sí, bro. ¿Ok? Vale, entonces aquí les estoy queriendo dar a ustedes una especie como de un problema un poco más general, donde no necesariamente la posición en t igual a 0 tiene que ser justamente el origen. Bueno, entonces si ya quedó, digamos, la gráfica queda clara y la tabla de valores también queda clara, vamos entonces a hacer unos cálculos para que ustedes entiendan claramente la diferencia entre velocidad y rapidez promedio. Ok, entonces déjenme, voy a cambiar nuevamente de pantalla para comenzar ahí a trabajar. Entonces cambiamos de pantalla a la pizarra y voy por la gráfica que acabamos de construir. Déjenme copiar la información. Listo, ahí está. Ok, entonces vean, aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí están los tiempos, la posición y está la gráfica. Muy bien. Entonces, vean lo que les voy a pedir a continuación. O bueno, vamos a hacer a continuación entre todos los presentes. Determine la velocidad promedio, la velocidad y rapidez promedio, ¿vale? Para cada uno de los siguientes intervalos. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cuáles van a ser esos intervalos? Inciso A, el intervalo T1 igual a 0 segundos a T2, que sea, ¿qué les gusta? 4 segundos. Inciso B, T1 igual a 8 segundos a T2 igual a, ¿qué será bueno?
a 16 segundos. Inciso C, T1 igual a 10 segundos y T2 que sean, vamos a ponerlo en 26 segundos, y D que sea T1 igual a 6 segundos a T2 igual a 26 segundos. Ok, creo que eso serían... No, este lo voy a poner en 30, de 10 a 30. Mejor. Ok, entonces muchachos, lo que básicamente vamos a calcular aquí son 4 intervalos. Hay que calcular velocidad y rapidez promedio para cada intervalo aquí señalado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, antes de hacer algún cálculo, vamos a recordar las expresiones para tenerlas presentes. Recordemos que, a ver, la velocidad promedio, ¿cómo se determina, muchachos? ¿Recuerdan? El incremento de la distancia sobre el incremento del tiempo. El incremento del vector R, ¿no? Que es de posición. Ok, a ver, ¿cómo se llama esto? O sea, ¿qué nombre le dimos a este Delta. vector? No, pero completo, esta notación. ¿Cómo le Vector llamamos? de posición. Posición final, ¿no? No. Involucra sí a la posición final. Pero ¿cómo se llama? Vector de desplazamiento. ¿Era vector de desplazamiento? Vector de desplazamiento, exacto. ¿Y cómo se determinaba? Posición final menos posición inicial, correcto. Ese es el vector de desplazamiento. Entre, y este delta t es el incremento de tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Están de acuerdo? Digamos, de hecho, esa es la expresión que vamos a ocupar ahorita. Pero bueno, sí queda claro entonces qué datos nos están pidiendo aquí. Sí. Ok. Y la otra era la rapidez promedio. Ok, lo voy a anotar aquí para tenerlo presente. ¿Y cómo definimos la rapidez promedio? Distancia total recorrida sobre tiempo total empleado. Entonces es distancia total recorrida entre tiempo empleado para recorrer dicha distancia, evidentemente. A ver, ¿qué nota? Algo que tiene que es ¿cómo decirlo? Tiene que notar ustedes así inmediatamente es que la velocidad promedio y la rapidez promedio son cantidades de distinta naturaleza. Una es una cantidad vectorial y la otra es una cantidad escalar. ¿Cuál es cuál? ¿La rapidez es escalar? Exacto. Y la otra es vectorial, la de velocidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, vean, la rapidez promedio es una cantidad escalar. No necesitamos darle dirección. Por eso es otro de los aspectos que tienen que tomar en cuenta. Si ustedes siguen diciendo velocidad es igual a distancia sobre tiempo, están hablando de una cantidad escalar. Y no. Si ustedes revisan cualquier libro de ingeniería, la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces, es algo muy importante que hay que recordar. Velocidad es vector, rapidez es escalar. Bueno, vamos entonces a hacer unas cuentas para que vean aquí algunas cosas interesantes que van a aparecer. Entonces, para el primer intervalo, lo voy a anotar acá con otro color. A ver, uno que es necesario. Entonces, inciso A. Para el intervalo T1, 0 segundos, a T2 igual a
que les puse 4 segundos. ¿Ok? A ver, vamos a tener lo siguiente. ¿Cuál es la posición inicial del objeto? Le voy a poner X1, simplemente para irnos entendiendo que T1 va a indicarnos la posición inicial y T2 nos va a indicar la posición final a la cual queremos llegar. ¿Ok? Y la posición final, déjenme muevo por acá. El objeto es... A ver, entonces, para este intervalo, ¿cuál es la posición inicial de nuestro objeto? A ver, visto en la gráfica o en la tabla. Menos 20, la inicial. En T igual a 0 segundos. Ajá. ¿Cuál es la posición? Menos 20 metros. Menos 20 metros. Ok. Menos 20 metros. Aquí, muy importante, tomar en cuenta las unidades. Ok, menos 20 metros en el eje X. Bueno. Y vámonos a T sub 2, 4 segundos. ¿Cuál es la posición final en Menos 5 metros. Menos 5 metros. Muy bien. Menos 5 metros. ¿Sí va ahí posición inicial, profe? ¿O es la final esa? Aquí se me olvidó cambiar. Final. Sí, gracias. Ah, ok, sí, profe. esto también en el eje X. Entonces, ¿sí tenemos clara la información que estamos aquí obteniendo? O leyendo de la tabla. La posición inicial fue de 20 metros, menos 20 metros. Y la posición final, es decir, cuando nuestro cronómetro marca 2 segundos, el objeto ya se encuentra en la posición de menos 5 metros. ¿Y cuál es el valor de la distancia recorrida? ¿15 metros? 15 metros, ¿no, profe? 15 metros. Vean, listo. ¿Qué notan en relación a los otros dos valores? Que es positivo. Es positivo. Exacto. O sea, el signo menos nos está indicando dirección. O sea, X negativos. Y la distancia es un escalar positivo. ¿Qué tan separados están estos dos puntos? ¿Vale? Entonces hay diferencias. Bueno, pues ahora sí. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. La velocidad promedio, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A ver, velocidad promedio. Recordemos que es un vector. Menos Entonces, bien. 5, menos 20. A ver. A la parte de arriba. A la parte de arriba, a ver. Según la fórmula, ¿qué nos dice? Tu posición final, ¿cuál era? Menos 5. Menos 5 metros. Menos 5 metros. Las unidades también recuérdenlas. Menos 5 metros, pero ¿en qué dirección? O sea, ¿o en qué eje? Negativo del X. O sea, Del X. recuerden que eso con el vector y. ¿Vale? Si yo no pongo ese y, yo estaría hablando de un escalar. Y no, hay que tener mucho cuidado. Ok. Menos, abro paréntesis. ¿Cuál es la posición inicial? Menos 20 metros. Menos 20 metros. En Y también. Y también. Exactamente. Y. Y abajo. 4 segundos. 4 segundos. El tiempo es una cantidad escalar, por eso no hay que poner aquí ningún IJ o K. Menos 0 Menos 0 segundos, correcto. segundos. Entonces, ahora sí, operamos. Hacemos la cuenta. ¿Cuánto da esto? 15. Bueno, lo de arriba es 15. Ok, lo de arriba da 15 Metros. metros. ¿En qué dirección? En Y. En Y. Y, muy bien.
entre 4. 4 segundos. Muy bien. Y si operamos esto, nos da 3 Ya se- punto algo. bueno, 3.75 metros sobre segundo. ok, 3.35. 75 Ok, 75 metros sobre La- segundo. metros sobre segundo. Muy bien. Y el I, ¿no? Y el Porque I. recuerden, es un vector. Es un vector. Entonces no hay que olvidarnos de esa parte. Si ustedes escriben, o sea, la parte numérica está bien, pero olvidan esto, están mal. ¿Por qué? Porque de un lado estamos diciendo que es un vector, vean la flechita. Pero del lado derecho estamos diciendo que es un escalar y no. Entonces la manera de solucionar o de ser congruentes, pues es agregar el vector que le corresponde. En este caso, como todo es en el eje X, pues debemos de dejar el vector Y, el oficial Y. Entonces, ese es el valor de la velocidad promedio, muchachos. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que en esos 4 segundos, el vehículo, el ave o lo que sea que está tratando aquí, se movió con esta velocidad de 4.75. ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde se movió este vehículo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha en el eje X? Hacia en el eje X es hacia la derecha, el positivo. Hacia la derecha, exacto. Aquí no está escrito explícitamente, pero sabemos que aquí hay un signo positivo. Entonces la velocidad está diciendo que el objeto se movió con esta razón de cambio de 3.75 metros por segundo, ¿ok? Hacia la derecha. O sea, se fue moviendo hacia el eje X positivo. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? Yo sí tengo una duda, profe. Sí. No sé, bueno, donde dice distancia recorrida, ¿por qué es 15? Porque nota que para ir de la posición de menos 20 metros a menos 5, ¿cuánto tuvo que avanzar el objeto? Ah, por eso se pusieron esos 15. Sí, es la distancia que recorrió. Para ir Ah, de la posición de menos 20 metros a la posición de 5 metros. ok, gracias. Recorrió 15 metros. Sí, sí, ya entendí, gracias. ¿Ok? Vale. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario con relación a este primer cálculo? ¿Ok? ¿No? Ok, bueno. Entonces vamos a ver el siguiente. A ver, vamos a calcular ahora la rapidez promedio. Entonces, la rapidez promedio, ¿qué nos pide tomar en cuenta? La distancia total entre el tiempo empleado. Entonces, aquí, ¿cuál fue la distancia que recorrió? 15 metros, profe. 15 metros. Muy bien. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, la distancia que recorrió este objeto fueron 15 metros. ¿Cuánto tiempo invirtió en recorrer esos 15 metros? 4 segundos. 4 segundos. Ok. Y eso nos da como resultado una rapidez promedio de 3.75 metros por segundo. Aquí ¿Vale? tiene que llevar el I. No, porque la rapidez promedio es un escalar. ¿Vale? Entonces aquí, si ustedes ahora por el contrario le agregan el I o el J o el K, dependiendo de qué eje estemos tratando, está mal. Porque la rapidez promedio es, por definición, un escalar. ¿Vale? ¿Aquí alguna pregunta, comentario con el cálculo este? ¿Ok? Si no, bueno, entonces pasemos al siguiente, ¿no? Aquí voy a hacer truco de pizarrón. Voy a reutilizar lo que ya tenemos acá arriba. Déjenme aquí reeditar un poquito esto
Y listo. Entonces, a ver. Para el siguiente intervalo, ¿qué nos están pidiendo? Dicen, para el siguiente intervalo es de 8 segundos a 16 segundos, ¿de acuerdo? 8 segundos a 16 segundos. Entonces, para el inciso B, aquí voy a, para el intervalo de 8 segundos a 16 segundos. $8 segundos a 16 segundos. Vale, entonces aquí voy a borrar esto porque va a haber cambios seguramente. Vale. Entonces vámonos a la gráfica. A ver, vamos a verlo. A ver, entonces 8 segundos, ¿no? Aquí está. Recorrió 10 metros. Perdón, se ubicó en 10 metros. Ajá, ya se ubica en la posición de 10 metros, es decir, adelante de nosotros, ¿no? Si nosotros estamos en el origen, el vehículo o el objeto ya se encuentra 10 metros por adelante de nosotros, a los 8 segundos. Y a los 16 segundos, 40. 40 metros. Avanzó 40 metros. Muy bien. Entonces vámonos aquí. Vamos a esta parte. Entonces ahora vaciamos la información. La posición inicial fue de 10 metros, ¿de acuerdo? Y la posición final, 40 metros. 40 Muy metros. bien. Entonces, y en este intervalo de 8 a 16 segundos, ¿qué distancia recorrió? 30 metros, profe. 30 metros, muy bien. Listo. 30. Sí. ¿Preguntas con relación a los datos? ¿Por qué es el 30, profe? No logro entender. Porque el objeto estaba inicialmente en la posición de 10 metros. Estaba acá. Mira, aquí en la figurita. Estaba inicialmente en la posición de 10 metros. O sea, anda acá, aquí. Y a los 16 segundos ya se encuentra en este otro punto. Entonces, ¿cuál es la distancia que separa a esas dos ubicaciones? Los 30. 30 metros. La distancia es simplemente la separación que existe entre esas dos posiciones. Sí, si nos paramos en el punto de 10 metros que si lo consideramos como nuestro origen, pues sí son 30 metros de distancia. Ok, ahí está. Vale. Gracias. Entonces, sí, de nada. Y entonces nos regresamos acá. Muy bien. Bueno. Vamos a graficar esto, perdón, vamos a hacer el cálculo de esto que está aquí apareciendo. Entonces, con estos datos, por lo tanto, ¿qué tenemos, muchachos? A ver, la velocidad promedio. Es igual. La velocidad promedio es igual a ¿qué cosa? Va a ser igual. Mi posición final primero. Posición final. ¿Cuál Menos fue? inicial. Ajá. ¿Y cuánto vale cada cosa? Ok, 40 metros y... Mi posición final, bueno, la del vehículo, son 40 metros, ajá, en el eje X, aquí está. Menos. 10 metros, sí. 10 metros en el eje X o en la dirección Y. Muy bien, ahí está. Ese fue el desplazamiento, ¿de acuerdo? Lo que va arriba siempre es el desplazamiento. Entre el intervalo de tiempo que empleamos o que estamos analizando. Es decir, 16 segundos menos 8 segundos. menos 8 segundos. Muy bien. Seguimos con el cálculo. ¿Y esto a qué va a ser igual?
30 metros y sobre 8 segundos. 30 metros y, muy bien, entre el escalar 8 segundos. Muy bien. Si esto no tiene si hay muchos decimales, ¿ok? Al momento de dividirlo podemos dejarlo aquí indicado, no hay ningún problema. 30 octavos. Es lo mismo que hace rato, profe. Lo mismo que hace rato, profe. 3.75. Sí. Ah, perfecto. Muy bien, entonces 3.75 metros sobre segundo. Dirección I. ¿Vale? Entonces, no hay que olvidar aquí incluir el vector. ¿Qué podemos decir entonces acerca del movimiento del objeto? Que se movió con esta velocidad de 3.75 metros por segundo, nuevamente hacia la derecha. Siguió avanzando hacia la derecha. Vamos a ver la rapidez promedio. ¿Esa cómo se encuentra? ¿Cómo la vamos a determinar? Dividiendo la distancia que recorrió, es decir, 30 metros. 30 metros, muy bien. Sobre. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Igual 8 segundos? Así es. Ok. Sí, porque rapidez promedio, recordemos, es el tiempo empleado para recorrer dicha distancia. Entonces le tomó, para recorrer esa distancia de 30 metros, un total de 8 segundos. Ok. Entonces, esto da lugar entonces a 3.75 metros sobre segundo. Sobre segundo. Una cantidad escalar. Ok. Hasta aquí, preguntas, muchachos, con relación a estos cálculos. No, profe. Todo bien. Vale. Ok, bueno. En este instante vamos a ver algo muy importante. Entonces, tienen ahí los datos, ¿no? De estas dos cuentas, del inciso A y el inciso B. Bueno, muchachos, pues podemos incluso hacer un comentario adicional con los cálculos. Vean. Me voy a regresar a la figurita. Y vean, gráficamente, ¿qué hemos estado haciendo? Para el inciso A, ¿están de acuerdo que estábamos en esta posición? Menos 20 metros en t igual a 0. Y a los 4 segundos, ¿en dónde nos ubicábamos? En menos 5 metros, aquí. A ver, voy a hacer más el zoom. ¿Vale? Bueno, pues resulta que si nosotros unimos estos dos puntos, voy a coger otro color. Vean, unimos estos dos puntos, lo hacemos a través de una línea recta. ¿De acuerdo? ¿Qué coordenadas tienen estos puntos? 0, menos 20. Exacto. El primer punto tiene coordenadas 0 segundos, menos 20 metros. Muy bien. Aquí está. ¿Y el segundo punto con el cual lo estamos uniendo? 4, menos 5, ¿no? Exacto. 4 segundos, menos 5 metros. Bueno. Ustedes, por cursos de geometría, pueden determinar la pendiente de esa recta. ¿Recuerdan cómo determinar la pendiente de una recta? Con la fórmula de... Ah, no, eso es para obtener la... Bueno, sí, pues. Yo no me acuerdo. Es el de x2 menos x1 sobre... O y algo así, ¿no? Ajá. Y2 menos y1 sobre x2. Y2, exacto. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. Muy bien.
Si vaciamos los datos que estamos aquí trabajando para estos puntos, ¿qué vamos a ocupar? Bien, el Y2, es decir, el punto 2, ¿qué coordenada tiene en Y? Menos 5 metros. Menos 5 metros, muy bien. Menos, ¿cuál es el valor de la coordenada Y1? 20. 20, menos 20. Menos 20 metros. Muy bien. Y vamos con las X2 y X1. X2, ¿qué valor tiene? 4 segundos. 4 segundos. ¿Y X1? 0. 0 segundos, muy bien. ¿Cuál es el valor de la pendiente? 3.75. 3.75 metros sobre segundo, ¿no? O sea, esta pendiente tiene unidades. Pero igual es escalar al final de cuentas, ¿no? Exacto, es escalar, sí. Entonces, esa fórmula de la pendiente se podría decir que es lo mismo que la rapidez promedio, porque también es escalar. No. Ahí, digamos, aquí. Ahorita coinciden porque nuestra X y Y son en el plano, así están, pero normalmente, según yo, no. A ver, vamos a desmenuzar esta parte. Vean, ya tenemos 3 datos aquí importantísimos, ¿no? A ver, rapidez promedio, velocidad promedio, y ahora estamos viendo que la pendiente de la recta que une estos dos puntos también tiene el valor de 3.75 metros por segundo. Mucha coincidencia, ¿no? Algo está sucediendo. No sé si o sea, bueno, tal vez en este momento, o sea, estos 3 datos pareciera que están, se refieren a lo mismo. Pero algo que sí quiero importante resaltar es que la pendiente de la recta, ¿ok? Va a guardar información directa con la rapidez, con la velocidad promedio. ¿Ok? Ahora vamos a ver a ese caso. Pero aguanten, vamos. Ahora. Porque es un vector, ¿no? ¿Perdón? Porque es un vector. Aquí ya se conecta un poco con cálculo diferencial, ¿no, profe? Exactamente, a eso vamos a llegar justamente. A ver, establecer una conexión mucho más profunda de lo que aparentemente está sucediendo aquí. Pero bueno, antes de continuar, ¿sí queda claro entonces cómo fue esto de la pendiente? No estamos haciendo así como que algo raro, bueno, según yo. Todos hemos visto en algún momento de nuestra vida cómo calcular la pendiente de una recta. Vamos a hacer lo propio acá. Vean, ahora voy con color verde. Ok, ahí está. Vamos a hacerlo algo análogo. Entonces, ¿este punto qué coordenadas tiene? 8,10. Era 8 segundos, ajá, 10 metros. Estas son sus coordenadas. Y acá arriba. 16,40. Bueno, 16S,40M. 16 segundos, 40 metros. Segundos y metros, no hay que ser flojo. Sí, si no, así nada más van a empezar a decir 40M y no. O KM para que decir kilómetros. Nada les cuesta decirle metros. Pobre de ese individuo. Muy bien. Ya que tenemos estos puntos, podemos calcular la pendiente de esta recta, ¿no? Que ya saben ustedes es Y2 menos Y1. O sea, la diferencia entre las coordenadas verticales entre la diferencia de las coordenadas en el eje horizontal. Ok, ya no hago los cálculos, ya me voy directamente al resultado porque ustedes lo mismo lo pueden verificar. Y es lo que tenemos, ¿no?
¿Preguntas hasta aquí, muchachos, con relación a esta parte gráfica? Pues todavía. ¿No? Esperen Ok. esperen que entremos con cálculo y ahorita vamos a tener las dudas. Bueno, entonces lo que estoy queriendo decir con el inciso A y con el inciso B es que hay una interpretación de esto que estamos calculando. O sea, hay una interpretación gráfica, quiero decir. O sea, esta parte analítica que estamos encontrando a partir de estas definiciones, también la podemos encontrar de manera gráfica, como ven ustedes aquí. ¿Y cómo es gráficamente? Ah, bueno, pues resulta que los datos que hemos encontrado se traducen o coinciden con el valor de la pendiente de la recta que une a los puntos en la gráfica. ¿Sí queda claro esta última idea? La interpretación gráfica de estos resultados. O sea que en la misma gráfica nosotros podemos encontrar los valores de la velocidad y rapidez promedio bajo estas circunstancias. El inciso A y el inciso B. Bueno, vamos a ver los otros dos incisos porque ahí vamos a ver que pues la información no es... Bueno, vamos a ver qué más sucede. Oh, perdón. Aquí. Bueno. Déjenme aquí mover aquí, hacer una copia para no borrar lo que tenemos. Bueno, vamos con el inciso C. Para no perder mucho tiempo en estar escribiendo, voy a hacer truco de pizarrón. Voy a llevarme esto para acá. Y simplemente hago ajustes aquí. A ver, para el inciso C que me están pidiendo, de 10 segundos a 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, de 10 segundos a 30 segundos. Entonces esto seguramente va a cambiar, esto va a cambiar y esto va a cambiar. Muy bien. Entonces, para el intervalo de 10 a 30 segundos, ¿dónde nos ubicamos, muchachos? Aquí. 10 segundos, vean, aquí estamos. ¿Y qué otro dije? 30 segundos. Acá. 30, muy bien. Entonces, ¿en qué posición nos encontramos al inicio? Al inicio, 15. 15, ok. 15, aquí estamos, ¿no? En este tachecito. Y al final, la posición final son a los 30 segundos menos 25 metros. Es decir, acá abajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces vamos a ver lo siguiente. La posición inicial fue de 15 y la posición final fue de menos 25 metros cada uno. 15 y menos 25 metros. ¿Sí me van siguiendo con estos datos? ¿Sí estamos bien? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue la distancia que se recorrió? 10 metros. Sí. Yo digo que fue más. 40, ¿no? 40. No, estamos en un vectorial. A ver, aquí. Cuando No, decimos la distancia que recorrió, vean, tuvo que avanzar primero a este punto. ¿Cuánto avanzó aquí? A ver, aquí está la tabla. De 15 pasó a 20. Profe, podríamos establecer... Ah, bueno. ¿Sí? Que podríamos establecer, digo, para más sencillo, que sería la distancia, el valor absoluto de la posición final menos la posición inicial, ¿no? Para que nos dieras. Y así como dicen mis compañeros, sería 40, ¿no? Sí.
Sí, sí, 40. Dale, sí. No, yo creo que fue más, ¿no? Pues, A ver, vamos a hacerlo. O sea, a ver, ¿cómo encontramos la distancia que recorrió? O sea, a ver, kilómetros. vean. Estaba en la posición de 10. A los 10 segundos estaba en la posición aquí, de 15. A los 2 segundos, ¿dónde se encontraba? Avanzó esto. Se encontraba en la posición de 20. ¿Sí están viendo la tabla? Sí, aquí está. ¿Cuánto avanzó? 5 metros. Ahora, ya que estaba en esta nueva posición de 20, se encontró después a la 33. ¿Cuánto avanzó ahí? 13. 13. Vamos acumulando 13 metros. Ya que estamos aquí en la posición de 33 metros, avanzó 7. hasta esta. ¿Se avanzó? 7. 7. Después regresó, ¿no? Ahora estaba en la posición de 40, pasó a de 30. ¿Cuánto avanzó ahí? 10. 10 metros. Aquí lo voy a anotar, 10 metros. Después estaba en la posición de 30, ¿no? Ya estábamos aquí. Posición de 30. Después avanzó y después se ubicó a 15. En la posición de 15 metros. ¿Cuánto avanzó ahí? 15. Otros 15. Ya que estaba en la posición de 15, avanzó, se ubicó en la posición 10. 5. 5. Ok, entonces ya andamos en la posición de 10 aquí. Avanzó otros 5 para ubicarse en la posición de 5 metros. Después avanzó otros 5 para ubicar en la posición de 0 metros. Después avanzó otros 10 10. para ubicarse en la posición de menos 10 metros. Y después avanzó otros ¿cuántos? 15. 15. 15. En total son 85, si no me equivoco. Entonces no avanzó 40. Entonces, esa fue la distancia total que recorrió. Ven que entonces hay que tener mucho cuidado en entender correctamente qué nos están pidiendo. O sea, ustedes calculan la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Lo que ustedes encontraron fue el módulo del desplazamiento. Más no la distancia total recorrida. La distancia total recorrida toma en cuenta todo esto. Y lo que ustedes calcularon fue la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Sí, Entonces, sí. sí queda claro la diferencia entre una y otra. Entonces, en resumidas cuentas, Sí. ¿cuánto fue lo que avanzó este objeto? 90. Profe, una pregunta. 90 Sí. metros. Por ejemplo, Sí, la pregunta. ¿cómo le podríamos hacer para hallarlo en caso de que nada más tuviéramos dos datos? O sea, en este caso tenemos el apoyo de una tabla y de una gráfica. Pero Ajá. si nada más nos dieran los datos de que a los 10 segundos Bueno, ¿cómo se llama? A los 10 segundos se posicionó en 15 Ujú. y a los 30 en menos 25, ¿cómo lo podríamos calcular la distancia real? Pues es ¿Tendríamos que que usar la fórmula de la distancia? no sé exactamente, o sea, necesito yo, o sea, tener un problema en concreto para poder hacer esa respuesta. Tu pregunta es muy específica. O sea, lo único que yo te puedo decir es que tenemos, o sea, con la información que nos da en el problema, nosotros tenemos que saberla interpretar y saber si podemos conocer algo más. Por ejemplo, sin esta tabla, no te puedo, bueno, debo de darte algunos puntos de referencia, justamente para
para que tú empieces a hacer ahí las cuentas. O sea, depende mucho, te repito, del problema en sí. Pero para eso también tenemos que saber interpretar los datos que nos está dando el problema. Entonces, no sé, en este momento no se me ocurre una respuesta concreta a tu pregunta, porque es un problema, es una situación muy específica. Lo que yo te puedo decir es que pues todo está con la base en la información que te están dando. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, sí, en este caso, para no ir sumando uno por uno por uno, bueno, y cuando vi su suma, no cuando va para abajo los valores empiezan a ser negativos, ¿Por qué? ¿Cuáles valores? los que tiene al lado de 5 metros, 13, 7, va a llegar un punto en donde llegó a la cima, pero ahora Ujú. desciende la gráfica, Sí, y esos sí, puntos sí. no se consideran como negativos. Pero a ver, ¿qué estamos a ver, no sé si queda claro, o sea, esto que está aquí, ¿qué es? Todos estos Eso es números, la distancia, ajá, y la distancia es un escalar, ¿de qué signo? positivo. Ajá. Ah, ya. Entonces la distancia es positiva, por eso es que nunca aquí vamos a encontrar valores negativos. O sea, Oh, la posición sí puede tener signo negativo, sí, sí. la posición, pero la distancia no. Ok. Mucho cuidado con ello. O sea, ahí estamos todavía como confundiendo un poquito. Sí, la posición sí puede ser negativa. De hecho, pues aquí están estos valores, ¿no? Aquí abajo y acá arriba. Pero porque estamos hablando de la posición, es decir, dónde se encuentra el objeto a partir de un origen. Y lo que tenemos aquí anotado es qué tanto fuimos avanzando cada vez en cada trayecto. O sea, vamos acumulando distancia. Por eso aquí no pueden ser cantidades negativas, porque estamos acumulando. Cada vez que avanzamos, acumulamos más y más distancia. Y entonces por lo regular se tiene que ir sumando así, ir viendo punto por punto para ver cuál fue la distancia recorrida. No, Exacto. yo lo traté de hacerlo así como nada más ver el punto de origen, que en este caso era el Ajá. 15 metros, y ver con el menos 25, pero no, Ajá. no me salió. Y O sea, es que lo que tú estás calculando ahí, cuando haces eso, estás viendo el desplazamiento. Posición final menos posición inicial, sí, más no la distancia recorrida. ya lo entendí. Gracias, profe. Ok. Vale. ¿Alguien más con alguna duda de entonces con relación a estos datos? O sea, ¿cómo se está haciendo la construcción? Entonces, ahí es cuestión de tener mucho cuidado con los conceptos. Bueno, y aquí entonces vamos a hacer, ¿cuánto es la suma? 90 y ¿qué les dio? 90. ¿Cerrados? ¿90 metros? Sí. Vale, 90 metros. Entonces nos vamos aquí al lado. Entonces la distancia que recorrió fueron 90 metros. Entonces aquí ya empieza a aparecer algo interesantísimo. Por lo tanto, a ver, vamos a hacerlo. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor de la velocidad promedio? ¿Cuál es la posición final? Menos 25 metros. Menos 25 metros, muy bien. Menos 25 metros. Menos la En mil. posición inicial. Ah, sí, gracias. Posición inicial en final, perdón. ¿Dónde quedó? Aquí sale el color amarillo. Y ahora sí, menos la posición inicial, 15 metros. 15 metros, que es justamente lo que estaban haciendo. Pero noten que lo que estaban calculando era el desplazamiento. O sea, sí estaban haciendo una cuenta correcta, pero no tenía que ver con la distancia, sino con el desplazamiento. Pero bueno, y después, entre, Tiempo. ajá, el intervalo 30 de tiempo, segundos. 30 segundos Menos 10 menos segundos. 10 segundos. Así es. ¿Y eso cuánto da?
40 entre 20. Menos Bueno, 40 metros, sí. menos 40 metros. Sobre 20 segundos. Menos 40 metros, ajá, y entre 20 segundos. Muy bien. ¿Y eso da? Menos 2 metros entre segundo y. Menos 2 metros sobre segundo y. ¿Qué interpretación tiene esto? Redujo su velocidad. No. Que su Bueno. velocidad se desplazó hacia la izquierda, ¿no? Ok, Bueno, comparándola, a ver, perdón, comparándola con los resultados anteriores, 3.75, claro, podemos decir que disminuyó su velocidad. Sí, es más lento. Pero, incluso hay algo mucho más importante que eso. Aquí nos están dando la dirección. ¿Hacia dónde se movió de manera total? Hacia la izquierda del origen. Exacto, se está yendo hacia la izquierda. O sea, lo que está diciendo aquí la velocidad promedio es que, valga la expresión en promedio, ¿ok? O la velocidad media es que, aunque el trayecto, como ven, sí llegó más allá en el eje X positivo, de manera global, su movimiento es hacia la izquierda. Por eso el signo negativo. O sea, este signo menos está diciendo que el objeto está yéndose hacia el eje X negativo. Esa es la interpretación de ese signo menos. El vehículo, en este intervalo de tiempo, de 10 a 30 segundos, se está moviendo de manera global hacia la izquierda. O de forma promedio hacia la izquierda. Vamos a ver rápidamente la rapidez. Me interesa ver eso. ¿Cuánto vale la rapidez promedio en este caso? 90 metros entre 20. 90 metros entre Según 20 segundos. Y eso da 4.5. Sí, metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces noten lo que está sucediendo. En los ejemplos pasados, estas dos cantidades coincidían, ¿no? 3.75 metros acá abajo también, aquí y acá abajo también. Pero ¿qué sucedió a continuación en este caso? Para nada se parecen. Y esa es la razón por la que no podemos decir que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Porque no es así. La velocidad es el cambio entre las posiciones. Y aquí el cambio entre las posiciones nos da lugar a menos 2 metros por segundo, dirección Y. Y la rapidez promedio, que es la distancia total recorrida entre el tiempo empleado para recorrer dicha distancia, es de 4.2 metros por segundo. Entonces, si ustedes, digamos, a nivel medio superior hacia atrás, ustedes entiendo que manejen esto como la velocidad. Y el error está, ¿ok?, en que nos han enseñado, bueno, hemos abordado casos en los cuales el objeto se mueve en una sola dirección. Noten que en estas gráficas el objeto siempre se movió siempre hacia la derecha. ¿Qué pasó en este nuevo comportamiento, muchachos? En este que estamos abordando en el inciso C. ¿Qué pasó con el objeto? alejó y regresó. Exacto. Digamos que dio curva en 1. O sea, algo pasó, llegó hasta la posición de 40 metros y regresó. Por el solo hecho de haber regresado, eso hace que la velocidad promedio y la rapidez promedio en módulo dejen de ser los mismos. Y ahí viene la razón de la confusión, que nos digan que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. O sea, sí, eso se cumple solo cuando el objeto sigue moviéndose en línea recta. Como ven, coincidió aquí. Pero cuando el objeto justamente hace esto de que regresa hacia su punto de origen,
estas dos cantidades, el módulo de la velocidad ya no coincide con la rapidez promedio. Y gráficamente, vamos a ver gráficamente qué estaremos encontrando. Entonces aquí dibujo otra recta. A ver, dibujo esta línea que une los dos puntos. Y hacemos nuevamente el mismo ejercicio de hace rato. ¿Qué coordenadas tenemos aquí en el punto inicial? 10 segundos, 15 metros, ¿no? En este punto inicial. Sí. Y punto final. 30 segundos, menos 25 metros. 30 segundos, menos 25 metros. Muy bien. Y si a la recta que une estos dos puntos, calculamos su pendiente, exacto. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿con quién coincide? ¿Qué dato obtenemos? Dos metros por segundo. ¿Qué valor, perdón? Menos 2 sobre segundo. Ajá, 2 metros por segundo. ¿Con quién coincidió? Con la Velocidad promedio. La velocidad promedio. Entonces la pendiente de la recta que une estos puntos en la gráfica nos está dando la velocidad promedio. Incluso hasta la dirección, si se dan cuenta, por el signo menos. Entonces ahí está una conexión muy, muy importante entre la gráfica de una función, en concreto, entre la gráfica de la posición como función del tiempo y la velocidad promedio. ¿Ok? Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta o comentario con estos tres rubros que estamos abordando aquí. La velocidad promedio calculada analíticamente, su diferencia con la rapidez promedio y el aspecto geométrico o gráfico, mejor dicho, gráfico de estas cantidades. No, profe. Ok, bueno. ¿Qué les voy a comentar? Ah, cierto. A ver, mañana tenemos clases, ¿cierto? Mañana, sí. Bueno, les comento lo siguiente entonces. Dado que el día de ayer teníamos 2 sesiones, me interesa recuperar al menos una de ellas. Entonces, no sé cuándo ustedes, de acuerdo a su horario, tendrán disponible. Ya sea, por ejemplo, mañana que la clase sea de 2 sesiones o alguna otra fecha o día de esta semana. Mañana está bien, profe, que es miércoles. Ok, si es así, entonces mañana recuperaré una de las sesiones que no tuvimos el día de ayer por el fin de semana largo. Ok. Entonces, bueno, así quedamos. ¿Qué más les iba a comentar con relación a esto? Creo que no. No, mañana acabamos entonces el inciso D. ¿Vale? Y les dejo una pregunta así al aire para que comentemos el día de mañana. En los automóviles, ¿qué está midiendo esto que llamamos velocímetro? Les dejo la pregunta. ¿Un velocímetro sí está midiendo la velocidad? El kilometraje. A ver, lo dejo que así lo planteo y mañana No, profe. lo Mide retomamos. las vueltas de las llantas por No, segundo, me profe, el parece. velocímetro no mide la velocidad. Bueno, ya mañana, traten de argumentar bien su respuesta, porque ahorita tal vez empiezan a surgir ideas importantes, pero tómense de aquí a mañana para que puedan dar una respuesta ahí tal vez más elaborada. ¿Ok? Vale, muchachos, entonces terminamos y nos estamos escuchando el día de mañana.
Hasta Está luego. bien, profe. Ya. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, muchachos. Hasta Profe, mañana. buenas tardes, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Gracias. Hasta mañana.